Un millonario humilló a una humilde dama, pero lo que ella hizo a continuación lo hizo llorar. El director del banco levantó la mano con desdén, interrumpiendo a doña Carmen a mitad de la frase. Señora, está retrasando la cola. Acepte las condiciones del préstamo o libere espacio para los clientes que realmente importan. Era un martes cualquiera en la sucursal Premium del Banco Nacional, por donde deambulaban clientes VIP con sus tarjetas negras y trajes impecables. Doña Carmen, de 62 años, sostenía con manos temblorosas una carpeta gastada que contenía documentos de la pequeña panadería que dirigió durante 35 años en el mismo barrio humilde de las afueras de Portland. Solo necesito entender por qué la tasa se triplicó de la noche a la mañana. Trató de explicar, en voz baja pero firme. Siempre pagué a tiempo, nunca llegué tarde. Reajuste del mercado, interrumpió el gerente Marcus Thompson, escribiendo algo en la computadora sin siquiera mirarla. ¿Lo aceptas o no? Al otro lado de la sala, observando la escena con una sonrisa de satisfacción, mientras tomaba un sorbo de su espresso importado, estaba Richard Blackwell, director ejecutivo de Blackwell Investments Group. Su reloj suizo valía más que los ingresos anuales de la panadería de doña Carmen. Él personalmente había instruido al gerente sobre cómo optimizar los préstamos de los pequeños comerciantes de la región. Una estrategia simple y brutal: aumentar las tasas absurdas, forzar el impago, ejecutar garantías, revender las propiedades con ganancias astronómicas. Doña Carmen respiró hondo, escudriñando con la mirada el entorno que ya no reconocía. Ese banco había financiado el sueño de su difunto esposo hace 3 décadas, cuando todavía se llamaba Community Bank y servía al vecindario con genuino respeto. Ahora, después de haber sido adquirida por el grupo Blackwell, hace 2 años, se había convertido en una máquina despiadada de aplastar pequeños sueños para alimentar fortunas obscenas. Necesitaré unos días para pensar, respondió, colocando los papeles con cuidado en su maltrecha carpeta. 3 días, afirmó Marcus con indiferencia, volviendo su atención a la pantalla de la computadora. Después de eso, comenzamos a hacer cumplir la garantía. Siguiente. Mientras doña Carmen caminaba lentamente hacia la salida, sus pasos resonaban en el suelo de mármol italiano. Richard Blackwell se acercó al gerente con ese andar confiado, de quien nunca en su vida ha enfrentado consecuencias reales. ¿Cuánto soy?, preguntó suavemente, ajustándose la corbata de seda. Esta es la 11ª propiedad que logramos activar este mes, señor Blackwell, todas en áreas privilegiadas que se encuentran en un proceso de apreciación acelerado. Marcus sonrió con satisfacción, esperando el reconocimiento de su jefe. Richard asintió, satisfecho. Su estrategia era perfecta sobre el papel e impecable en su ejecución. Comprar bancos comunitarios en quiebra, identificar pequeñas empresas con propiedades en regiones que se aburguesarían en los próximos años, crear condiciones imposibles en los contratos de préstamo, ejecutar deudas en el momento adecuado, revender con una ganancia del 400% o más. Genial, eficiente, brutal, tal como me gustó. Excelente trabajo, Marcus. Esa vieja panadería está en una esquina estratégica perfecta. Ya tengo 3 compradores interesados que pagarán el triple tan pronto como tengamos la propiedad. Le dio una palmada en el hombro al gerente. Sigue así, y tu bonificación de fin de año será generosa. Lo que ninguno notó fue la pequeña grabadora digital que doña Carmen mantuvo discretamente encendida dentro de su desgastado bolso de tela durante toda aquella humillante conversación, o el hecho de que sus ojos cansados, a pesar de su aparente resignación y derrota, brillaran con algo que la gente verdaderamente humilde desarrolla después de décadas de enfrentar una injusticia sistemática, una paciencia estratégica agudizada. Porque Carmen María Santos no era solo una señora de 62 años que se levantaba a las 4 de la mañana para hacer pan casero. Esa mujer a quien Richard y Marcus acababan de tratar como un obstáculo irrelevante, albergaba un pasado que ninguno de los dos podía imaginar, ni en sus peores pesadillas corporativas. Antes de casarse a los 27 años y abrir la panadería con su marido, Carmen había sido secretaria ejecutiva superior del Ministerio Público Federal durante 18 intensos años. Conocía cada procedimiento burocrático, cada laguna legal, cada instancia administrativa donde la verdadera justicia todavía funcionaba cuando se alimentaba con las pruebas adecuadas y se presentaba a las personas adecuadas. Había presentado cientos de casos de fraude corporativo, extorsión financiera y delitos de cuello blanco.
Sabía exactamente cómo se jugaba este juego sucio, y lo que es más importante, sabía cómo destruir a cualquiera que jugara este juego, pensando que las reglas no se aplicaban a ellos. Sentada en el abarrotado autobús de regreso a casa, entre trabajadores cansados que regresaban de otro día agotador, Carmen marcó un número que no había usado en 5 largos años. Sus manos ya no temblaban. Había allí una firmeza que solo existe en quienes finalmente han decidido que ha llegado el momento de actuar. Doctor Henrique, ella es Carmen Santos. L. ¿Recuerdas cuando dijiste, el día de tu jubilación, que si alguna vez necesitaba ayuda con algo serio, podía contar contigo sin dudarlo? Bueno, ha llegado el momento. Al otro lado de la línea, el fiscal federal Enrique Almeida, que se había jubilado después de 35 años combatiendo la corrupción empresarial, el lavado de dinero y los esquemas de fraude bancario, sintió ese familiar cosquilleo recorriendo su espalda. Ese agudo instinto que siempre anticipaba casos verdaderamente explosivos, nunca lo abandonó, ni siquiera después de dejar el cargo. Carmen, qué agradable sorpresa escuchar tu voz después de tanto tiempo. Hizo una pausa captando la seriedad en su tono. Estoy escuchando con mucha atención. Puedes hablar libremente. Tengo algo que no solo le interesará a usted, sino probablemente al Banco Central, la Hacienda Federal, el Departamento de Justicia, y tal vez incluso a la prensa de investigación nacional e internacional. Carmen habló en voz baja, pero cada palabra fue muy clara. Esto es fraude sistémico a gran escala, extorsión institucionalizada, lavado de dinero disfrazado de inversiones legítimas, y posiblemente docenas de otras violaciones federales. Y tengo pruebas de audio grabadas hace menos de una hora, así como documentación física que he estado recopilando metódicamente durante los últimos 18 meses. Enrique se enderezó en el sillón de la oficina de su casa. ¿18 meses? Carmen, ¿me estás diciendo que has estado investigando esto sola todo este tiempo? No solo, doctor. Conozco personalmente a otras 47 víctimas del mismo plan, propietarios de pequeñas empresas quebrados, familias enteras desalojadas de sus hogares, sueños de generaciones enteras destruidos metódicamente, todos documentados, todos dispuestos a testificar cuando sea el momento adecuado. A 3 cuadras de distancia, dentro de su Mercedes-Benz clase C blindado y climatizado, Richard Blackwell escribía un mensaje de satisfacción a su principal abogado corporativo. 11 propiedades más aseguradas este mes. La operación funciona perfectamente según lo previsto. Nadie cuestiona, nadie resiste, nadie tiene recursos para luchar. Dinero extremadamente fácil. Duplicaremos las operaciones en el próximo trimestre. Se reclinó en el asiento trasero de cuero genuino, admirando la vista de la ciudad a través de la ventana polarizada. A los 43 años, Richard había construido un imperio de $800 millones, haciendo exactamente lo que hizo esa mañana: identificar a los débiles, los vulnerables, aquellos sin voz o poder para defenderse. Era darwinismo social aplicado a los negocios. Los fuertes sobreviven, los débiles son eliminados. Así de simple. De lo que Richard Blackwell no tenía idea, y su arrogancia millonaria nunca le permitiría ni siquiera considerar la posibilidad, era que la patética anciana de la panadería, a la que acababa de humillar públicamente, guardaba en su maltrecho bolso no solo una grabadora digital de última generación, sino también copias meticulosamente organizadas de 35 años completos de documentos bancarios que mostraban cada promesa incumplida, cada tarifa abusiva aplicada sin justificación, cada carta amenazante enviada, cada llamada intimidante recibida. Y lo más importante de todo, doña Carmen conocía personalmente a cada una de las otras víctimas del plan de Richard. Tenía sus nombres, direcciones, historias completas, documentación completa. Sabía exactamente quién había perdido la casa familiar, que había intentado suicidarse después de perderlo todo, que ha visto matrimonios destruidos por presiones financieras imposibles, quien vio cómo los niños abandonaban la universidad por falta de dinero después de que se dirigiera el negocio familiar. Mientras el autobús recorría lentamente las afueras, deteniéndose cada 2 cuadras para dejar subir y bajar a los agotados trabajadores, Carmen miraba por la ventanilla empañada observando cada panadería cerrada con carteles de "se vende", cada pulpería familiar con avisos de venta total, cada tienda de barrio transformada en un espacio vacío a la espera de algún establecimiento genérico de alguna gran corporación desalmada. Cada uno de estos espacios vacíos representaba una familia destruida, un sueño aplastado, una comunidad desintegrada,
Todo en nombre del obsceno beneficio de Richard Blackwell. Una sonrisa discreta pero decidida apareció en sus labios cansados cuando llegó el mensaje de Enrique a su viejo celular. Carmen, he reunido algunos contactos que aún están activos. ¿Podemos vernos mañana? Esto puede ser más grande de lo que imaginas. Y si eso es lo que estoy pensando, este tipo no solo va a perder dinero, sino que lo va a perder todo. Porque esta mujer de 62 años, a quien Richard Blackwell acababa de subestimar como otra anciana ignorante e irrelevante, estaba a punto de hacer algo que él, con toda su arrogancia millonaria protegida por abogados caros y conexiones políticas compradas, nunca podría predecir ni prepararse adecuadamente. Algo que transformaría aquel martes aparentemente cualquiera en el inicio de la mayor pesadilla corporativa, legal y personal que ha vivido el Blackwell Invest Group. Sufriría a lo largo de su historia de explotación impune. Carmen guardó su teléfono celular y cerró los ojos por un momento, permitiéndose por primera vez en meses sentir algo más que cansancio y preocupación. Sintió esperanza, sintió una determinación renovada y, sobre todo, sintió esa vieja familiaridad con los procesos de justicia que había dormido en su interior durante 3 décadas, pero que ahora estaba despertando con toda su fuerza. Si estás disfrutando de esta historia de justicia e improbable superación, no olvides suscribirte al canal, porque lo que se avecina demostrará que subestimar a una humilde señora de 62 años con décadas de experiencia en el Ministerio Público Federal, una red de contactos aún activos en el sistema judicial, y sin nada que perder, fue el error más costoso y devastador que un millonario arrogante pudo cometer en toda su privilegiada vida. La noche cayó sobre Portland, mientras Carmen organizaba meticulosamente los documentos sobre la mesa de la cocina de su modesta casa. Cada artículo representaba no solo números y fechas, sino fragmentos de vidas destrozadas por el sistema que Richard Blackwell había convertido en una máquina de triturar sueños. ¿Estás segura de esto, Carmen?, preguntó el doctor Enrique Almeida, sentado al otro lado de la mesa. Sus gafas de lectura reflejaban la luz amarilla de la lámpara. A su lado, la fiscal federal Lisa Chen hojeaba uno de los contratos con expresión cada vez más sombría. «Seguro que tengo 35 años, doctor». Carmen sirvió café en tazas sencillas, con las manos firmes a pesar de la tensión visible en sus hombros. «Y no estoy solo en esto». Lisa levantó la vista y su bolígrafo se detuvo en medio de una nota. «Usted mencionó 47 víctimas. ¿Cuántas de ellas estarían dispuestas a testificar oficialmente?» «Todo». La respuesta de Carmen fue inmediata. «He hablado personalmente con cada uno durante los últimos 18 meses. He documentado cada historia, cada contrato fraudulento, cada llamada telefónica amenazadora grabada en secreto. Lo tengo todo organizado por fecha, monto y tipo de violación». Enrique se recostó en su silla impresionado. Conocía a Carmen desde hacía décadas, desde que trabajaba en el Ministerio Público Federal, pero nunca había visto esa determinación fría y calculada en sus ojos. «Básicamente, usted mismo llevó a cabo una investigación paralela completa, durante 18 meses. No solo». Carmen sacó su viejo portátil y giró la pantalla hacia ellos. «Mi nieto Thomas es licenciado en informática. Me ayudó a crear una base de datos cruzando toda la información. Fechas de ejecuciones hipotecarias, valores de reventa de propiedades, empresas fantasma utilizadas en las transacciones, cuentas offshore donde acaba el dinero». Lisa se inclinó hacia adelante y sus ojos escanearon rápidamente los datos en la pantalla. «Esto es, Carmen, esto no es solo fraude bancario, es lavado de dinero a escala industrial, evasión fiscal, extorsión sistemática». Hizo una pausa, calculando mentalmente. «Estamos hablando de delitos federales que pueden resultar en décadas de prisión». Mientras los tres analizaban pruebas en la modesta cocina de Carmen, a solo 8 kilómetros de distancia, Richard Blackwell brindaba con champán francés en la terraza de su ático de $7 millones. La vista panorámica de la ciudad iluminada se extendía ante él como un imperio personal conquistado. «Este mes se han adquirido 11 propiedades más», celebra Marcus Thompson, el director del banco, levantando su copa con evidente satisfacción. «Señor Blackwell, su estrategia es sencillamente ingeniosa, despiadada pero ingeniosa». Richard sonrió, esa sonrisa de alguien que nunca ha conocido las consecuencias reales. «Es simple, Marcus. Identificas a los débiles, creas situaciones imposibles, ejecutas las garantías y revendes para obtener ganancias obscenas. Darwin se aplicó a los negocios modernos, tomó un sorbo de champán. Y lo mejor, todo es perfectamente legal sobre el papel. Y esa señora de hoy, la de la panadería,
Marco se rió. ¿Viste su cara cuando mencioné la ejecución hipotecaria? Pensé que se iba a desmayar allí mismo. Las ancianas sentimentales son las más fáciles. Richard se encogió de hombros. Se aferran a los recuerdos, a los legados familiares, a estas tonterías emocionales inútiles. No entienden que en el mundo real, quien tiene el poder pone las reglas. Tiene 3 días para aceptar nuestra propuesta o perderlo todo. Es tan simple como eso. Lo que Richard no sabía, y su arrogancia millonaria escudada por costosos abogados nunca le permitiría considerarlo, era que en ese mismo momento, en el Departamento Federal de Justicia, el nombre Richard Blackwell estaba siendo ingresado por primera vez en un sistema de investigación criminal de alto nivel. Lisa Chen había hecho algunas llamadas discretas después de salir de casa de Carmen. Habló con colegas de la División de Delitos Financieros. Mencionó casualmente ciertas irregularidades en los patrones de ejecuciones hipotecarias bancarias en el área de Portland. Aún no dio nombres, era demasiado pronto, pero plantó semillas en tierra fértil. De vuelta en casa, Carmen no podía dormir. Sentado en el porche trasero, miré el cielo estaría al otro lado del pequeño patio. Su marido, Eduardo, había construido ese horno de ladrillos con sus propias manos hace 36 años. Cada ladrillo colocado con amor, cada mañana de arduo trabajo desde las 4 de la mañana, cada cliente fiel que regresaba, no solo por el pan caliente, sino por la conversación acogedora y la sonrisa genuina. Ahora, todo eso estaba amenazado por un hombre que solo veía números en hojas de cálculo y oportunidades de ganancias donde existían historias humanas reales. «Abuelo», la suave voz de Thomas la sacó de sus pensamientos. El joven de 24 años se sentó a su lado y le trajo 2 tazas de té. «¿Conseguiste dormir algo?» «No mucho». Carmen sonrió con cansancio. «Estaba pensando en tu abuelo, lo que diría sobre todo esto. Él decía pelear». Thomas le tomó la mano. «Y yo diría que está orgulloso de ver a su esposa transformada en una guerrera estratégica que está a punto de derrocar un imperio corrupto». Carmen se rió suavemente. «¿Guerrera estratégica? Solo soy una señora de 62 años cansada de ver familias enteras destruidas, mientras hombres con trajes italianos se benefician del sufrimiento de otras personas. Es exactamente por eso que vas a ganar, abuela». Thomas sacó su tableta. «Terminé de verificar los últimos datos. Logré rastrear 23 empresas fantasma conectadas al grupo Blackwell, todas registradas en paraísos fiscales, todas utilizadas para lavar dinero de propiedades embargadas ilegalmente. Tengo el flujo completo. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde termina?» Los ojos de Carmen brillaron con esa mezcla de dolor y determinación que solo existe en aquellos que se vieron obligados por las circunstancias a convertirse en algo que nunca imaginaron que podrían ser. «Envíe todo a la doctora Lisa mañana a primera hora. Cada archivo, cada conexión, cada centavo rastreado». A la mañana siguiente, Richard Blackwell se despertó en sus sábanas egipcias de $1000, sin tener idea de que su vida perfecta estaba a punto de comenzar su lento y devastador desmoronamiento. Bebió su café especial, preparado por el ama de llaves, se puso su traje de $3000 y condujo su Mercedes al banco para pasar otro día rentable, destruyendo los sueños de otras personas. «Marcus», llamó mientras entraba a su oficina privada. «¿Ha llamado esa anciana de la panadería para aceptar nuestra propuesta?» «Todavía no, señor Blackwell». Marcus revisó la computadora, pero la fecha límite es mañana. Si ella no acepta, automáticamente iniciaremos el proceso de ejecución. «Perfecto». Richard sonrió satisfecho. «Ya tengo un comprador que paga $850,000 por esa propiedad. Le debe al banco $180,000. Una ganancia neta de $670,000 de una sola transacción. Dinero demasiado fácil». No notó que Marcus tragaba saliva. Una leve incomodidad cruzó su expresión por una fracción de segundo, porque Marcus, a diferencia de Richard, todavía tenía restos de una conciencia funcional, restos que empezaron a molestarle cada vez más con cada familia desalojada, con cada sueño aplastado en nombre de márgenes de beneficio obscenos. Esa misma tarde, mientras Richard comía langosta en un exclusivo restaurante, Carmen estaba sentada en una austera sala de reuniones del Departamento Federal de Justicia. A su alrededor, 6 fiscales federales examinaban pilas de documentos con expresiones que iban desde la conmoción hasta la ira reprimida. «Señora Santos», comenzó el fiscal jefe Daniel Foster, un hombre de 50 años con una reputación impecable por derribar esquemas de corrupción corporativa. «Lo que usted nos ha traído aquí no es solo evidencia de crímenes aislados.
Es un patrón sistemático de fraude, extorsión y lavado de dinero que opera en al menos 4 estados diferentes. ¿4 estados? Carmen parpadeó sorprendida. Solo había documentado Oregón y Washington. Su investigación nos dio suficientes pistas para hacer referencias cruzadas con casos similares en California y Nevada. Lisa Chen colocó un mapa sobre la mesa que mostraba marcadores rojos esparcidos por la costa oeste. El grupo Blackwell ha comprado 14 bancos comunitarios en los últimos 3 años, todos siguiendo el mismo patrón: tarifas abusivas, ejecuciones hipotecarias forzadas, reventa con ganancias astronómicas. Enrique Almeida, sentado junto a Carmen, no pudo contener una sonrisa de satisfacción. ¿Cuántas víctimas estamos contando en total? Hasta el momento, 312 familias documentadas. Daniel hizo una pausa, dejando que el número pesara en el aire. 312 familias que perdieron negocios, viviendas, propiedades generacionales. Estimamos una pérdida total de aproximadamente $280 millones en bienes transferidos ilegalmente. Carmen sintió el peso de ese número. No se trataba solo de ella, nunca lo había sido. Se trataba de cada señor mayor que perdió la ferretería que había regentado durante 40 años. Cada pareja joven que vio la casa de sus sueños sufrir una ejecución hipotecaria por honorarios imposibles. Cada sueño de jubilación destrozado por contratos fraudulentos, disfrazados de ajustes de mercado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz firme a pesar de la emoción obvia. Daniel Foster entrelazó los dedos y sus ojos se fijaron en Carmen con creciente respeto. Ahora, señora Miena Santos, usted nos ayuda a construir el caso federal más sólido posible. Vamos a necesitar declaraciones detalladas, acceso a todas las víctimas que estén dispuestas a testificar y todas las pruebas que hayan logrado reunir durante los últimos 18 meses. ¿Y luego?, Carmen insistió. Entonces, Lisa sonrió por primera vez esa tarde, una sonrisa que prometía tormentas para aquellos que estaban en el lado equivocado de la justicia. Haremos que Richard Blackwell y todo su imperio corrupto respondan por cada crimen, cada familia destruida, cada sueño aplastado. Y cuando hayamos terminado, no solo habrá perdido su fortuna, sino que habrá perdido su libertad durante décadas. Mientras tanto, en su ático de 7 millones, Richard Blackwell cenó salmón a la parrilla preparado por su chef privado, mientras navegaba casualmente por sitios web de yates de lujo. Estaba considerando comprar un modelo de $15 millones. Después de todo, el negocio fue excepcionalmente rentable este año. No tenía idea de que la viejecita de la panadería, a la que había humillado públicamente hace 2 días, estaba en ese mismo momento proporcionando al Departamento Federal de Justicia pruebas suficientes, no solo para congelar todas las cuentas bancarias que poseía, sino también para destruir potencialmente todo lo que había construido sobre el sufrimiento de los demás. No tenía idea de que Marcus Thompson, su fiel manager, estaba empezando a tener crisis de conciencia que pronto se convertirían en algo mucho más problemático para los planes de Richard. No tenía idea de que 47 víctimas que consideraba demasiado débiles para defenderse estaban siendo organizadas metódicamente por una mujer de 62 años, con décadas de experiencia en el sistema de justicia federal, y definitivamente no tenía idea de que su arrogancia millonaria, su crueldad casual, su convicción absoluta de que el poder y el dinero lo ponían por encima de las consecuencias, estaba a punto de convertirse en el mayor error estratégico de toda su vida privilegiada, porque lo que personas como Richard Blackwell nunca aprenden hasta que es demasiado tarde, es que subestimar a los débiles no solo es moralmente repugnante, es estratégicamente suicida, especialmente cuando estos débiles descubren que juntos, organizados, armados con pruebas concretas y apoyados por todo el peso de la justicia federal, son todo menos débiles. Son una fuerza imparable dispuesta a aplastar todo a su paso. El plazo de 3 días terminó con una llamada en frío de Marcus Thompson. Señora Santos, al no haber respuesta de usted, iniciamos formalmente el proceso de ejecución de la garantía. En 45 días, la propiedad será subastada. Carmen colgó el teléfono y miró por la ventana de la panadería. Los clientes fieles hacían cola desde las 5 de la mañana, como lo habían hecho durante décadas. Doña Beatriz, de 78 años, le compraba panes de queso todos los miércoles. El señor Miguel traía a sus nietos todos los sábados a comprar dulces caseros. Esas personas eran familia. Abuela, entró Thomas por la puerta trasera con 2 cajas llenas de documentos. Traje todo lo que pediste.
Lo organicé cronológicamente y lo comparé con registros públicos de transferencia de propiedad. Buen trabajo. Carmen cerró la puerta con llave y puso el cartel en cerrado, algo que no había hecho en 35 años, excepto los domingos. Tenemos mucho que hacer. Mientras abuela y nieto organizaban pruebas en la cocina de la panadería, Richard Blackwell celebraba en su oficina panorámica. Marcus acababa de presentar el informe mensual. 18 propiedades embargadas, beneficio proyectado de $8,4 millones después de las reventas. Marcus, superaste las expectativas. Richard encendió un puro cubano de $500. Su bonificación será generosa. ¿Esa anciana de la panadería finalmente aceptó la derrota? Ella ni siquiera respondió, señor. Simplemente ignoró la fecha límite. Marcus vaciló. Parece que se rindió por completo. Perfecto. Richard sopló el humo aromático. Los débiles siempre se dan por vencidos cuando se dan cuenta de que no tienen poder real. Es el orden natural de las cosas. Lo que Richard no sabía era que rendirse era lo último que pensaba Carmen. Esa misma tarde, estaba sentada en una sala de conferencias de la oficina del fiscal federal, Daniel Foster, rodeada de 6 agentes federales especializados en delitos financieros. Señora Santos, comenzó la agente del FBI Rebecca Mills abriendo su computadora portátil. Pudimos rastrear el flujo de dinero utilizando los datos que recopiló su nieto. Es impresionante. En la pantalla, un diagrama complejo mostraba el dinero fluyendo desde el grupo Blackwell a través de 23 empresas fantasma registradas en las Islas Caimán, Panamá y Delaware. Cada ejecución hipotecaria alimentó este sistema como afluentes que desembocan en un río de ganancias ilícitas. ¿Cuánto tiempo tardará en obtener las órdenes judiciales?, preguntó Carmen directamente. Daniel Foster sonrió. Realmente aprendiste bien durante esos 18 años en el Ministerio Público, ¿no? Directo al grano. Hojeó los papeles. 48 horas para órdenes de registro. 1 semana para la congelación total de activos. Pero Carmen M., necesito ser honesto. Necesitamos que más víctimas testifiquen oficialmente. Cuantas más voces, más fuerte será el caso. Puedo tener 30 declaraciones firmadas y legalizadas en 5 días, respondió Carmen sin dudarlo. Cada uno de ellos documentado, cada historia verificable, cada víctima dispuesta a enfrentarse a Richard Blackwell en el tribunal y decirles exactamente lo que hizo con sus vidas. Lisa Chen, que había estado observando la reunión en silencio hasta ese momento, se inclinó hacia adelante. Carmen, ¿entiendes que esto va a estallar públicamente? Los medios se enterarán, aparecerá tu nombre. El grupo Blackwell tiene abogados poderosos que intentarán destruir su credibilidad. Genial. Los ojos de Carmen brillaron con fría determinación. Que lo intenten. Pasé 35 años levantándome a las 4 de la mañana para hacer pan honesto para gente honesta. Mi marido murió defendiendo esta panadería durante un robo hace 8 años, porque no quería entregar el dinero del día que habría servido para pagar a los proveedores locales. Mi credibilidad se construyó con trabajo real y sacrificio, no comprada con dinero sucio de familias desalojadas. Un silencio respetuoso se apoderó de la habitación. Incluso los agentes federales más experimentados, acostumbrados a casos brutales de corrupción, sintieron el peso de esas palabras. Enrique Almeida, que había permanecido en silencio observando trabajar a su ex colega, finalmente habló. Carmen convirtió una investigación personal en un caso federal sólido, en 18 meses trabajando sola, mientras mantenía una panadería en funcionamiento. Imagínense lo que lograremos con todos los recursos federales. Esa noche, Carmen visitó a la primera de las 30 víctimas que había prometido. José Martínez, de 54 años, había perdido el taller de reparación de automóviles que su padre construyó en 1972. Sentado en su pequeño apartamento de una habitación, todo lo que podía permitirse después de perderlo todo, José sostenía una fotografía descolorida del taller. Carmen, quiero ayudar, pero su voz se apagó. Ese hombre tiene poder, hay dinero, hay abogados que hacen que los jueces parezcan tontos. ¿Qué puede hacer una señora de 62 años y un mecánico arruinado al respecto? Carmen se sentó a su lado y abrió su tableta, mostrando los diagramas de flujo financiero, las órdenes en preparación, las fotografías de los agentes federales, los documentos oficiales del Departamento de Justicia. José, ¿ves esto?, señaló los números. Este no soy yo contra Richard Blackwell. Se trata del Departamento Federal de Justicia, el FBI, el IRS y 47 familias destruidas, incluida la suya, contra un criminal de cuello blanco,
que pensaba que el poder y el dinero lo ponían por encima de la ley. José se quedó mirando la pantalla. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro marcado por años de arduo trabajo. Yo firmo, Dios me perdone, pero quiero ver a ese hombre pagar por lo que me hizo a mí, a mi padre, a todo lo que construimos en 50 años. Entonces prepara tu historia, José. Cada detalle, cada documento, cada promesa incumplida. En una semana, se sentará frente a un fiscal federal y le contará exactamente lo que hizo Richard Blackwell, y escuchará cada palabra. Mientras Carmen recogía declaraciones, Marcus Thompson atravesaba su propia crisis existencial. Sentado solo en su apartamento, revisó los expedientes de los clientes que había tratado durante los últimos 2 años. 127 familias, 127 acuerdos cerrados, 127 sueños destruidos. Su teléfono sonó. Era Ricardo. Marcus, encontré otro banco comunitario en Seattle. Misma estrategia, mismo beneficio fácil. Quiero que tú también supervises la operación allí. Duplica tu salario actual. Marcus miró la pantalla de su computadora, específicamente el expediente de Carmen Santos, una mujer de 62 años que se levantaba a las 4 de la mañana para hacer pan, que nunca se ha retrasado en un pago en 35 años, que había perdido a su marido defendiendo ese humilde negocio. Señor Blackwell, Marcus respiró hondo. Necesito hablar con usted en persona mañana. Es importante. ¿Puedes hablar ahora? Lo prefiero en persona. Ricardo se rió. ¿Te sientes culpable, Marcus? No me decepciones ahora con debilidades emocionales. Después de colgar, Marcus hizo algo que había estado considerando durante semanas. Abrió un nuevo correo electrónico y escribió una dirección que había encontrado en una búsqueda discreta. Departamento Justica Denunciase Federal. Gov. Asunto. Información sobre fraude sistemático. Blackwell Investments Group. Sus dedos revolotearon sobre el teclado durante largos minutos. Una decisión. Una elección que lo cambiaría todo. Había participado activamente en la destrucción de 127 familias, pero podría evitar que sean 200, 300, 500. Empezó a escribir. 3 días después, Carmen tenía 32 declaraciones firmadas, notariadas y listas para su presentación federal. Cada víctima cuenta su historia con detalles dolorosos pero necesarios. Cada documento que demostraba el patrón era sistemático, premeditado y criminal. Daniel Foster llamó a las 8 de la noche. Carmen, acabamos de recibir algo inesperado. Uno de los gerentes del grupo Blackwell F&Z Contact ofrece total cooperación. Afirma tener acceso a archivos internos, comunicaciones entre ejecutivos, instrucciones directas de Richard Blackwell, ordenando prácticas fraudulentas. Carmen se sentó lentamente. Marcus Thompson, ¿lo conoces? Él fue quien tramitó mi garantía. Él fue quien ejecutó docenas de otras propiedades. Hizo una pausa. ¿Es digno de confianza? No sé si es digno de confianza, pero los documentos que envió son oro puro. Correos electrónicos directos de Blackwell, instruyendo aumentos abusivos de tarifas, memorandos internos sobre optimización de la ejecución, hojas de cálculo que muestran las bonificaciones pagadas por el número de propiedades adjudicadas. Daniel no pudo ocultar la satisfacción en su voz. Carmen nos entregó el caso completo envuelto con un lazo. Richard Blackwell estaba cenando salmón salvaje en un restaurante exclusivo cuando su asistente ejecutiva llamó con voz tensa. Señor Blackwell, Marcus Thompson renunció por correo electrónico hace 1 hora. Simplemente dijo que ya no puede continuar por razones personales. Richard dejó caer el tenedor, irritado. ¿Razones personales? Ayer le ofrecí duplicar su salario. ¡Qué idiota tan desagradecido! Tomó un sorbo de vino de $800. Encuentra un reemplazo mañana. Preferiblemente alguien con menos emociones y más ambición. No tenía idea de que Marcus, en ese mismo momento, estaba sentado en una habitación segura del FBI, entregando unidades flash, grabaciones de reuniones ejecutivas, correos electrónicos comprometedores y una lista completa de todas las cuentas extraterritoriales utilizadas para lavar el producto de las ejecuciones fraudulentas. No tenía idea de que Carmen Santos había convertido una humillación personal en una operación federal que involucraba a 6 agencias gubernamentales. No tenía idea de que 32 víctimas estaban listas para testificar, cada una de las cuales representaba una bomba de evidencia que destruiría cualquier defensa que sus costosos abogados intentaran construir. Y definitivamente no tenía idea de que en 72 horas, a las 6 de la mañana de un jueves cualquiera, 15 agentes federales tocarían a la puerta de su ático de $7 millones con órdenes de registro, incautación y arresto.
Porque hombres como Richard Blackwell nunca aprenden hasta que es demasiado tarde que subestimar a una anciana de la panadería no solo es moralmente repugnante o estratégicamente idiota, es el tipo de error que convierte imperios construidos sobre el sufrimiento de otros en ruinas devastadoras. Y Carmen Santos, con sus 62 años de experiencia sobreviviendo en un mundo que constantemente subestimaba a las mujeres humildes, estaba a punto de darle a Richard Blackwell una lección que nunca olvidaría, suponiendo que tuviera memoria funcional, después de que el sistema judicial federal terminara de procesar cada uno de sus crímenes documentados. A veces la paciencia no es debilidad, es simplemente una estrategia bien ejecutada que espera el momento adecuado para atacar con toda su fuerza y precisión quirúrgica. A las 6 de la mañana de un jueves que Richard Blackwell nunca olvidaría, 15 agentes federales llamaron a la puerta de su ático de 7 millones con fuerza suficiente para despertar media planta del edificio de lujo. Richard Blackwell, la oficial Rebecca Mills, mostró su placa y orden judicial. FBI, tenemos orden de allanamiento e incautación, así como orden de aprehensión por fraude bancario, extorsión, lavado de dinero y concierto para delinquir financieros. Richard vestía una bata de seda y sostenía una taza de café que se le escapó de las manos y se hizo añicos contra el suelo de mármol importado. Esto es un error absurdo. Mis abogados te destruirán por invasión ilegal. Sus abogados ya han sido notificados, señor Blackwell. Rebecca entró seguida de agentes que llevaban cajas vacías. Te sugiero que te vistas. Tenemos una larga mañana por delante. Mientras los agentes registraban cada habitación del lujoso ático, incautando ordenadores, documentos y memorias USB, Richard finalmente comprendió la gravedad de la situación cuando vieron las noticias en directo transmitidas en la pantalla del televisor del salón. Escándalo bancario. El CEO del grupo Blackwell arrestado por fraude sistemático contra los pequeños comerciantes. Su cara estaba pegada por todas las estaciones. Al mismo tiempo, agentes federales realizaban registros simultáneos en 14 sucursales del Banco Nacional, repartidas en 4 estados federados. Marcus Thompson, que llevaba un chaleco del FBI como informante protegido, supervisó personalmente la incautación de archivos en la sucursal principal de Portland. Está todo aquí, señaló Marcus a servidores específicos, contratos fraudulentos, comunicaciones internas ordenando aumentos abusivos de tarifas, listas de propiedades marcadas para ejecución hipotecaria forzosa, todo. A las 9 de la mañana, Daniel Foster convocó una rueda de prensa en las escaleras del Tribunal Federal. A su lado, Carmen Santos lucía su mejor vestido, sencillo pero digno, y cogía la mano de su nieto Thomas. Hoy representa un hito en la lucha contra los delitos de cuello blanco que destruyen comunidades enteras, comenzó Daniel, apuntando hacia él con micrófonos de decenas de estaciones. Gracias al extraordinario coraje aria de la señora Carmen Santos, una pequeña empresaria de 62 años que se negó a ser una víctima silenciosa más, logramos desmantelar una operación criminal que defraudó a más de 300 familias en 4 estados. Los destellos explotaron cuando Carmen dio un paso adelante. Mi esposo Eduardo siempre dijo que el trabajo honesto y la dignidad valen más que cualquier fortuna. Su voz temblaba levemente, pero se mantuvo firme. Cuando el señor Blackwell me humilló en ese banco hace 3 semanas, no vio a una señora cansada de 62 años. Vio a alguien que podía darse por vencido, aceptar la derrota, entregarlo todo sin luchar. Hizo una pausa y se secó una lágrima que se le escapaba. Pero lo que él no sabía es que estuve 18 años trabajando en el Ministerio Público Federal. Conocía cada paso necesario para transformar la injusticia en justicia real. Y lo más importante, conocía a otras 311 familias que sufrían exactamente lo mismo que yo. Familias que lo perdieron todo mientras ese hombre acumulaba millones con el sufrimiento de los demás. Lisa Chen se acercó a los micrófonos. Los cargos incluyen 47 casos de fraude bancario, 89 casos de extorsión, lavado de aproximadamente $280 millones a través de 23 empresas fantasma en paraísos fiscales y conspiración criminal organizada. Si es declarado culpable por todos los cargos, Richard Blackwell enfrenta hasta 85 años de prisión federal. Richard observó todo esto desde la fría sala de interrogatorios del FBI, esposado a una mesa de metal. Sus abogados, que ganaban $5,000 la hora, intentaron negociar,
pero cada argumento fue destruido por nuevas pruebas que Marcus siguió aportando. Mi cliente afirma que simplemente siguió las prácticas comerciales legales estándar en la industria financiera, argumentó el abogado principal, Douglas Hartman. Daniel Foster colocó una computadora portátil sobre la mesa y giró la pantalla hacia Richard. Este es un correo electrónico suyo para Marcus Thompson, fechado el 14 de marzo. Lo leeré en voz alta. Subir los tipos a niveles imposibles. Queremos que se rompan. Cuanto más rápido ejecutamos, más rápido obtenemos ganancias. De todos modos, nadie tiene los recursos para demandarnos. El rostro de Richard perdió todo color. ¿Y esto?, añadió Lisa en otro documento. Es un memorando interno que instruye a los gerentes a identificar específicamente a comerciantes de edad avanzada y vulnerables en áreas de apreciación inmobiliaria como objetivos prioritarios. Firmado por usted personalmente. Y mi favorito, añadió Rebecca Mills a una hoja de cálculo, es esta lista de bonificaciones pagadas a los administradores en función del número de propiedades embargadas. 17 gerentes recibieron entre $50,000 y $200,000 cada uno en bonificaciones de desempeño directamente relacionadas con las familias desalojadas. Richard miró a sus abogados, esperando algún milagro legal. Evitaron su mirada. Señor Blackwell, Daniel se inclinó hacia adelante. En este momento, los equipos federales están congelando cada una de sus cuentas bancarias. En Estados Unidos, en las Islas Caimán, en Panamá, en Suiza. Cada dólar que les robaron a las familias trabajadoras será recuperado y devuelto a las víctimas. Quiero un trato, susurró finalmente Richard. Su arrogancia se evaporó como la niebla bajo un sol abrasador. ¿Un trato? Lisa se rió sin humor. Señor Blackwell, tenemos 312 víctimas dispuestas a testificar. Contamos con su gerente principal cooperando plenamente. Tenemos sus propias palabras en correos electrónicos, memorandos y grabaciones ordenando crímenes. Contamos con flujos financieros completos que muestran cada dólar lavado. ¿Por qué necesitaríamos un acuerdo? Mientras Richard se desplomaba en aquella cámara fría, Carmen estaba de regreso en su panadería, rodeada de clientes y vecinos que habían visto la noticia. Doña Beatriz, de 78 años, la abrazó con lágrimas en los ojos. Lo hiciste por todos nosotros, Carmen, por cada uno de nosotros que hemos sido pisoteados por gente poderosa, pensando que el poder y el dinero están por encima de la ley. José Martínez llegó con flores y su rostro lleno de cicatrices finalmente mostró verdadera esperanza. El abogado llamó. Dijeron que voy a restaurar mi taller. Revocarán la ejecución fraudulenta y también pagarán una indemnización por los daños y perjuicios. Thomas abrazó a su abuela. Abuela, estás en todas las redes sociales. Justicia para Carmen ocupa el primer lugar en los trending topic. Hay millones de personas que comparten tu historia. Pero el momento más satisfactorio llegó 3 días después, cuando Carmen recibió una llamada de Daniel Foster. Carmen, Richard Blackwell acaba de aceptar un acuerdo de culpabilidad completo. 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional antes de los 15 años. Devolución total de todos los bienes a las víctimas. Y destrucción legal permanente. Nunca más podrá operar en el sector financiero. Carmen se sentó lentamente en su silla favorita de la cocina de la panadería. 25 años. El hombre que la había humillado públicamente, que había destruido 312 familias con crueldad casual, que había construido un imperio valorado en 800 millones a partir del sufrimiento de otros, pasaría los mejores años que le quedaban en una celda de prisión. Prisión federal. Y hay más, continuó Daniel. El Departamento de Justicia está utilizando su caso como modelo para investigar prácticas similares en otros bancos. Su valentía no solo salvó a 312 familias, sino que está cambiando la forma en que el sistema maneja los delitos corporativos contra los pequeños comerciantes. Esa noche, Richard Blackwell yacía en una dura cama de una prisión federal, reemplazando sus sábanas egipcias de $1,000. Ya no había champán francés, puros cubanos ni vistas panorámicas, solo paredes de hormigón, barandillas de acero, y el peso aplastante de darse cuenta de que una sola decisión, humillar a una viejecita en la panadería, había destruido por completo todo lo que había construido. Marcus Thompson, bajo protección federal de testigos, estaba comenzando una nueva vida en otro estado. Cargaría para siempre con la culpa de haber participado en la destrucción de 127 familias, pero al menos ahora dormía sabiendo que había hecho lo correcto cuando tuvo la oportunidad. Y Carmen Santos, sentada en su balcón contemplando la panadería brillantemente iluminada al otro lado del patio,
Finalmente se permitió sentir algo más que una fría determinación y un gran cansancio. Sintió paz, no la paz de quienes olvidaron las injusticias sufridas, sino la paz profunda de quienes transformaron el dolor en justicia, la humillación en victoria y la aparente vulnerabilidad en fuerza devastadora, porque a veces, la venganza más satisfactoria no es la que se lleva a cabo con ira o violencia. Se basa en la paciencia estratégica, pruebas meticulosas, un sistema de justicia que funcione adecuadamente y la fuerza inquebrantable de quienes se niegan a ser otra víctima silenciosa. Y Richard Blackwell, en su fría celda, tuvo 25 años para meditar sobre el error fatal de subestimar a una mujer de 62 años, cuyo único delito fue despertarse a las 4 de la mañana durante 35 años para hornear pan honesto para gente honesta, y cuya única arma era la verdad documentada, el coraje inquebrantable y la férrea creencia de que la justicia todavía existe para aquellos dispuestos a luchar por ella con inteligencia, no con ira. 6 meses después del arresto de Richard Blackwell, la panadería de Doña Carmen nunca había estado tan ocupada. La fila se extendía por la acera todas las mañanas, mezclando clientes antiguos y nuevos que venían, no solo por el pan caliente, sino también para conocer en persona a la mujer que había derribado un imperio corrupto de $800 millones. Doña Carmen, ¿puede darme un autógrafo sobre el libro?, preguntó un joven estudiante universitario, sosteniendo una copia de La justicia no tiene precio, la biografía que Thomas había ayudado a escribir a su abuela. El libro estuvo en la lista de los más vendidos durante 3 meses consecutivos, y el 100% de los beneficios se donó a un fondo para ayudar a los pequeños comerciantes víctimas de fraude bancario. Carmen sonrió mientras firmaba. A sus 63 años, nunca imaginó convertirse en un símbolo nacional de resistencia contra los crímenes corporativos, pero aquí estaba ella, recibiendo invitaciones para hablar en universidades, consultar con el Congreso sobre regulaciones bancarias e inspirar a miles de propietarios de pequeñas empresas a no aceptar pasivamente los abusos de poder. Abuela, entró Thomas por la puerta trasera con un sobre oficial. Ha llegado una notificación del Departamento de Justicia. La última cuota del reembolso ha sido depositada. José Martínez, que ahora trabajaba a tiempo parcial en la panadería mientras reconstruía su taller mecánico, levantó la vista de la masa que estaba amasando. ¿Cuánto en total, doña Carmen? Se recuperaron $280 millones y se devolvieron a las 312 familias de las víctimas, respondió con lágrimas de satisfacción en los ojos. Cada centavo que robó Richard Blackwell volvió a quienes lo merecían. La historia de Carmen había desencadenado una ola de investigaciones federales sobre los bancos comunitarios en todo el país. 47 ejecutivos fueron acusados de esquemas similares. 892 familias recuperaron inmuebles embargados de forma fraudulenta. El Congreso aprobó la Ley Santos de Protección de Pequeñas Empresas, que establece estrictas salvaguardias contra prácticas crediticias abusivas. Mientras tanto, en una prisión federal de seguridad media en medio del desierto de Arizona, Richard Blackwell vivía en una celda de 3 por 3 metros. Sus días consistían en trabajo obligatorio en la lavandería de la prisión, ganando 47 centavos la hora, comidas institucionales servidas en bandejas de plástico, y largas horas reflexionando sobre cómo una sola decisión arrogante había destruido por completo su vida. Sus costosos abogados habían abandonado el caso después del primer año, cuando se acabó el dinero para los honorarios. Su esposa solicitó el divorcio y se mudó a Europa con sus hijos, rechazando cualquier contacto. Sus amigos de la élite empresarial evitaron mencionar su nombre, tratándolo como un paria cuyo fracaso público podría mancharse por asociación. Lo que más atormentaba a Richard no eran las condiciones de prisión ni la pérdida de su fortuna. Fue la devastadora comprensión de que no había sido destruido por un competidor digno, millonario o alguna conspiración corporativa compleja, sino por una mujer de 62 años que horneaba pan casero y a quien había subestimado como completamente irrelevante. Marcus Thompson, bajo una nueva identidad en la Protección Federal de Testigos, se había convertido en consultor voluntario para pequeñas empresas en un pueblo rural. Nunca sería posible borrar los 127 casos en los que participó activamente en la destrucción de familias, pero al menos ahora dedicó cada día a tratar de compensarlo, ayudando a comerciantes vulnerables a identificar prácticas bancarias abusivas antes de que fuera demasiado tarde. Llamaba a Carmen una vez al mes. ¿Cómo me perdonaste?, siempre pregunté.
No he perdonado lo que hiciste, Marcus, respondió ella con firme honestidad. Perdoné en lo que te convertiste después. Alguien dispuesto a sacrificarlo todo para hacer lo correcto cuando fuera necesario. Eso no borra el pasado, pero construye un futuro diferente. Daniel Foster y Lisa Chen utilizaron el caso Blackwell como modelo para capacitar a una nueva generación de fiscales federales, especializados en delitos corporativos. El caso se convirtió en un estudio obligatorio en las facultades de derecho de todo el país, y ejemplificó cómo los ciudadanos comunes y corrientes pueden utilizar el sistema de justicia de manera efectiva cuando cuentan con pruebas sólidas y una determinación inquebrantable. La señora Santos nos enseñó algo fundamental, explicó Lisa en las conferencias, que la justicia no es privilegio exclusivo de quienes tienen dinero para abogados caros. Es el derecho de cualquiera que esté dispuesto a documentar meticulosamente las injusticias sufridas y buscar los canales correctos con paciencia estratégica. 6 meses se convirtieron en un año, y la panadería de Carmen se expandió. No porque necesitara más dinero, los derechos de autor del libro garantizaban una cómoda estabilidad financiera, sino porque simbolizaba algo más grande. Cada barra de pan vendida representaba una resistencia contra la idea de que el poder y el dinero ponían a las personas por encima de la ley. Doña Beatriz, que hoy tiene 79 años, seguía comprándole panes de queso todos los miércoles. No solo salvaste tu panadería, Carmen, salvaste la dignidad de todos los que hemos sido pisoteados por gente poderosa pensando que el mundo les pertenece. Thomas se graduó en informática y creó una aplicación gratuita llamada Digital Justice que permite a los pequeños comerciantes documentar automáticamente prácticas bancarias abusivas, creando registros organizados que podrían usarse como evidencia legal. En 6 meses, la aplicación tenía 180,000 usuarios activos y había ayudado a abrir 47 investigaciones federales. Abuela, ¿te das cuenta de lo que empezaste? Thomas mostraba estadísticas en su tablet mientras tomaban café en la cocina de la panadería. Su valentía inspiró todo un movimiento nacional. Los propietarios de pequeñas empresas en todo el país se están organizando, documentando abusos y buscando justicia colectivamente. Carmen miró por la ventana la concurrida panadería, y luego la foto descolorida de Eduardo colgada en la pared. Su marido se habría sentido inmensamente orgulloso, no solo porque salvó el negocio que construyeron juntos, sino porque convirtió el dolor personal en un verdadero cambio social. ¿Sabes lo que he aprendido estos últimos meses, Thomas? Sirvió más café. Que la mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño, aunque eso es satisfactorio cuando se lo merece. La mejor venganza es usar tu dolor como combustible para crear algo más grande, algo que proteja a otras personas de sufrir lo mismo. En prisión, Richard Blackwell recibió cartas ocasionales de antiguos socios y colegas del mundo empresarial. Todos decían esencialmente lo mismo. ¿Cómo fuiste tan estúpido como para subestimar a alguien así? Sentado en su celda durante otra noche de insomnio, Richard finalmente entendió la respuesta. Había subestimado a Carmen no porque fuera técnicamente inferior o menos inteligente, sino porque su arrogancia millonaria lo había cegado por completo ante la posibilidad de que personas comunes pudieran tener suficientes recursos, habilidades, conexiones y determinación para destruirlo. Había mirado a una mujer de 62 años horneando pan y solo había visto debilidad e irrelevancia. No había visto 2 décadas en el Ministerio Público Federal, no había considerado la red de contactos que mantenía, no había respetado la inteligencia perfeccionada durante años de navegar en burocracias complejas, y definitivamente no había entendido que subestimar sistemáticamente a la gente humilde no solo era moralmente repugnante, era estratégicamente suicida. 2 años después del arresto de Richard, Carmen fue invitada a hablar en la ceremonia de graduación de una de las principales facultades de derecho del país. A sus 64 años subió al podio ante 300 futuros abogados y sus familias. Cuando Richard Blackwell me humilló en ese banco, cometió 2 errores fundamentales. Resonó su voz en el auditorio abarrotado. En primer lugar, asumió que una apariencia humilde significaba una verdadera debilidad. En segundo lugar, olvidó que el sistema judicial, que cuando se utiliza correctamente, con pruebas sólidas y una determinación inquebrantable, funciona para todos, no solo para aquellos que pueden pagar $5,000 la hora de abogados. Hizo una pausa y miró los rostros jóvenes y esperanzados del público. Están a punto de entrar en un sistema que a menudo favorece a los poderosos, pero recuerde, la justicia no se trata de quien tiene más dinero o conexiones.
Se trata de quién tiene la verdad, el coraje de documentarla meticulosamente y la determinación de buscar todos los canales legales disponibles hasta que se escuche esa verdad. La ovación duró 5 minutos. Hoy, 5 años después de aquel día en que fue humillada públicamente, Carmen Santos sigue levantándose a las 4 de la mañana para hornear pan. No porque lo necesite económicamente, el libro ha vendido más de 2 millones de copias, sino porque esa rutina representa algo fundamental de quién es ella, una mujer que construyó su dignidad a través del trabajo honesto y se negó a permitir que nadie, sin importar cuán rico o poderoso fuera, se la arrebatara. La panadería cuenta ahora con 4 empleados, todos ellos, ex víctimas de fraude bancario a quienes Carmen ayudó personalmente a recuperar sus vidas. José Martínez gestiona la producción. Marcus Thompson, con una nueva identidad pero aceptada después de años de demostrar un cambio genuino, se encarga de la contabilidad de forma gratuita. Thomas desarrolla sistemas digitales de protección legal para pequeños comerciantes. Richard Blackwell tiene por delante otros 20 años de prisión. Su cabello se volvió completamente blanco. Su rostro ha envejecido décadas en solo 5 años. Pasa sus días trabajando en la lavandería, durmiendo en una cama dura y meditando sobre cómo una arrogante decisión de 3 minutos destruyó todo lo que había construido en 43 años de vida, porque al final, la historia de Carmen Santos enseña una lección que hombres como Richard Blackwell nunca aprenden hasta que es demasiado tarde. El poder y el dinero pueden comprar muchas cosas, pero no compran inmunidad ante las consecuencias, no protegen contra una justicia bien ejecutada, y definitivamente no compensan la fatal arrogancia de subestimar a personas cuyo único error fue no haber nacido en una cuchara de plata. La mejor venganza no es solo ver derrotado a tu enemigo, está construyendo algo tan significativo sobre las ruinas de lo que intentaron destruir, que su propia existencia se convierte en testimonio vivo de que la dignidad, el trabajo honesto y el coraje estratégico valen más que cualquier fortuna construida sobre el sufrimiento de otros. Si te inspiró esta historia de justicia, coraje y superación contra todo pronóstico, no olvides suscribirte al canal, porque el verdadero poder no está en cuánto dinero tienes o cuántas conexiones privilegiadas tienes, sino en saber exactamente quién eres, defenderlo con integridad inquebrantable y utilizar todas las herramientas legales disponibles para garantizar que se haga justicia, sin importar cuánto tiempo lleve o cuán imposible parezca al principio. Carmen Santos demostró que una señora de 62 años con trabajo honesto, determinación férrea y conocimiento del sistema puede derribar imperios enteros construidos sobre la arrogancia y la crueldad, y esta lección vale más que cualquier fortuna de $800 millones.